Rusia está dividido en 85 estados, uno de ellos es Kaliningrado. Su población es de alrededor de 1 millón de personas y ocupa 15.000 kilómetros cuadrados. Lo particular es que está extrañamente aislado del resto de Rusia y rodeado de países de la Unión Europea como Lituania y Polonia. De modo que para llegar a Kaliningrado, los rusos deben atravesar al menos otros 2 países cuando viajan por tierra, o deben tomar un ferry o un avión para cruzar el mar Báltico. Por eso las preguntas son: ¿por qué este territorio hace parte de Rusia? ¿Por qué esta pequeña región es tan importante para Rusia? ¿Y cuál es la estrategia que podría utilizar Rusia para aislar a 3 países de la OTAN? Kaliningrado solía llamarse Königsberg y era una ciudad alemana muy importante, pero terminada la Segunda Guerra Mundial pasó a pertenecer a la Unión Soviética. En 1944 la Alemania nazi estaba siendo derrotada y planeaba la retirada de millones de alemanes que habitaban la región de Königsberg. Por eso, con la ayuda de los aliados y cuando la ciudad estaba destruida casi por completo, los soviéticos la ocuparon. Ya terminada la guerra, Estados Unidos y el Reino Unido cedieron una parte de Königsberg a la Unión Soviética. A partir de ese momento, esta región quedó en manos de los soviéticos, quienes le cambiaron el nombre por Kaliningrado, en honor a un político que participó en la Revolución Rusa llamado Mikhail Kalinin. La Unión Soviética expulsó a la población alemana restante entre 1946 y 1949. 400.000 ciudadanos soviéticos fueron trasladados a la región de Kaliningrado, y la zona fue reconstruida como una réplica de cualquier otra ciudad soviética. El objetivo de expulsar a los alemanes y repoblar la región con soviéticos era evitar años más tarde que esta región se independizara de la Unión Soviética. De igual forma, en esa época no importaba mucho que Kaliningrado estuviera separado de Rusia por Letonia y Lituania, porque estos 2 países hacían parte de la Unión Soviética. Entonces la conexión desde Rusia hasta Kaliningrado estaba prácticamente garantizada. Sin embargo, en 1991, las 15 naciones que hacían parte de la Unión Soviética se convirtieron en estados soberanos e independientes, por lo cual Kaliningrado quedó mucho más aislado de Rusia. Para superar este aislamiento, los rusos intentaron convertir a Kaliningrado en otra versión de Hong Kong, es decir, sin impuestos ni aranceles, pero la región y su ciudad capital, ambas llamadas Kaliningrado, siguieron estando muy aisladas, especialmente a partir de que sus vecinos se unieran a la OTAN, una organización de 30 países creada e impulsada inicialmente por Estados Unidos para defenderse en caso de un ataque de la Unión Soviética. Polonia se unió a la OTAN en 1999, y Estonia, Letonia y Lituania se unieron en 2004. Además, Polonia y Lituania se unieron a la Unión Europea en 2004. Estas acciones hicieron que ambos países reforzaran aún más sus fronteras, dificultando el paso de Rusia hacia Kaliningrado, una región que, a pesar de su ubicación en medio de países con ingresos medio altos, sigue dependiendo de Rusia para subsistir. El PIB per cápita de la provincia de Kaliningrado es de unos $14.100, muy por debajo de los $40.800 de Moscú. Esta región representa menos del 1% del PIB total de Rusia, de lo cual se puede concluir que no aporta muchos beneficios económicos para el país. De manera que la otra pregunta es: ¿por qué Kaliningrado es tan importante para Rusia? Porque ya desde la Guerra Fría la ciudad de Kaliningrado demostró ser valiosa como puerto base de la flota soviética. El de Kaliningrado es el único puerto ruso que no se congela durante el invierno, por lo que los barcos pueden entrar y salir todo el año. Otra razón de la importancia de este territorio para Rusia es su ubicación estratégica cerca del resto de Europa. Por un lado, lo convierte en un lugar perfecto para servir como base militar y atacar a las fuerzas de la OTAN. Además, sirve como una zona de alerta temprana frente a un eventual ataque de Occidente. Y por otro lado, según fuentes de inteligencia occidentales, Moscú tiene misiles nucleares en Kaliningrado, y recordemos que es vecino de Lituania y Polonia, miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Por lo tanto, a pesar de que esta región no significa mucho en términos económicos para Rusia, geopolíticamente sí tiene gran importancia debido a su puerto y a su ubicación en medio de la Unión Europea. En otras palabras, Kaliningrado hace sentir más seguro a Rusia, porque el mar Báltico es el lugar más probable donde se desarrollaría un conflicto con la OTAN. Así que la última pregunta es: ¿cuál es la estrategia que podría utilizar Rusia para aislar a 3 países de la OTAN? Como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea impuso sanciones a este país.
Parte de las sanciones obligaron, por ejemplo, que a mediados de junio Lituania comenzara a bloquear el transporte de algunas mercancías a través de su territorio que iban desde Rusia continental hacia Kaliningrado. Entre los productos sancionados están el carbón y materiales para la construcción como hierro y acero. Y dado que este territorio recibe gran parte de sus suministros por ferrocarril a través de Lituania y Bielorrusia, si se interrumpe el transporte puede verse realmente afectado. Como respuesta a las sanciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia denunció las prohibiciones como abiertamente hostiles y exigió que se restableciera inmediatamente el tránsito por la región. Moscú advirtió que Lituania podría enfrentar medidas de grave impacto como respuesta. Sin embargo, Lituania, a diferencia de otros países europeos, no depende de la energía rusa. Ya ha dejado de importar petróleo y gas natural desde ese país. Incluso hace unos años crearon una terminal flotante de gas natural licuado para ser independientes y no verse perjudicados con amenazas como la más reciente por parte de Rusia. El problema de todo esto es que Rusia podría usar la fuerza militar y formar un corredor terrestre para transportar mercancías y armamento entre Bielorrusia, uno de sus aliados, y Kaliningrado. Esta pequeña franja de unos 80 kilómetros se llama la brecha de Suwalki y se dice que es la mayor vulnerabilidad de la OTAN, porque esta franja es la única forma en que la OTAN podría defender a los estados bálticos miembros de la organización, Lituania, Letonia y Estonia. De forma que si Rusia llega a cerrar esta franja con la ayuda de Bielorrusia para unir a Kaliningrado, los tres estados bálticos quedarían aislados. La alternativa para defenderlos sería a través del mar Báltico, desde Polonia, Dinamarca o Noruega, pero la defensa se complicaría porque sería solo por mar. Por eso en este contexto cobra importancia el hecho de que Suecia y Finlandia hayan presentado formalmente la solicitud para unirse a la OTAN. Si estos dos países se unen a la alianza, el mar Báltico estaría esencialmente controlado por la OTAN, de tal forma que los tres pequeños países bálticos ya no quedarían aislados y se podrían defender más fácil tanto por mar como por aire. Y así la vulnerabilidad de la brecha de Suwalki ya se reduciría de manera importante. El artículo 5 de la OTAN dice que un ataque armado contra un país miembro en Europa y Norteamérica se considerará un ataque contra toda la alianza. Por tanto, un ataque de Rusia contra Lituania, Estonia o Letonia significaría un conflicto también con Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países europeos. Así que es difícil pensar que Rusia ataque a un estado miembro de la OTAN, sabiendo que esto desencadenaría una tercera guerra mundial. La diferencia con la guerra en Ucrania es que este país no pertenece a la OTAN, y por eso Vladimir Putin no lo pensó dos veces para invadir. Aunque en este caso no se puede descartar que algún pequeño incidente o algún error en ejercicios militares cerca de Kaliningrado y sus vecinos pueda desencadenar un conflicto mayor. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.